Buenos días, mi nombre es Renato Tinoco, soy de tercero de bachillerato Ciencia C y les voy a hablar sobre el campo magnético y lo vamos a experimentar en un botón de inducción casero. En este experimento le vamos a hablar de qué es un campo magnético, el uso del campo magnético, el magnetismo, la magnetización y cómo podemos visualizar un campo magnético. Sin más preámbulos, sigamos con el tema. Buenos días, mi nombre es Renato Tinoco, soy de tercero de bachillerato Ciencia C y les voy a hablar sobre el campo magnético. ¿Qué es un campo magnético? Un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de las materias magnéticas. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud, de tal forma que es un campo vectorial. Específicamente, el campo magnético es un vector axial, como lo son los momentos mecánicos y los campos rotatorios. El campo magnético es más comúnmente definido en términos de la fuerza de Lorentz ejercida en cargas eléctricas. Uso del campo magnético. El campo H se ha considerado tradicionalmente el campo principal o intensidad de campo magnético, ya que se puede relacionar con unas cargas, masa o polos magnéticos por medio de una ley similar a la de Coulomb para la electricidad. No solo se parte de las leyes similares en los campos eléctricos y magnéticos, incluyendo la posibilidad de definir un potencial escalar magnético, sino que en mis materiales como la equiparación matemática de H con E por un lado y de B con D por otro lado. Las fórmulas correspondientes en el sistema electromagnético de Watt son D igual micro h, D igual E sobre E, H igual B menos 4 pi m, E igual D menos 4 pi p. Magnetización. El campo vectorial de magnetización M representa la fuerza con la que la región de material está magnetizada. Se define con el momento dipolar magnético neto por unidad de volumen de esa región. La magnetización de un imán uniforme es, por tanto, una constante del material igual al momento magnético M del imán dividido por su volumen. Como la unidad SI del momento magnético es A por M al cuadrado, la unidad SI de la magnetización M es amperio de por metro, identificada a la del campo H. Magnetismo. La mayoría de los materiales responden a un campo B, aplicado produciendo su propia magnetización M y por tanto sus propios campos B. Normalmente la respuesta es débil y solo existe cuando se aplica en el campo magnético. El magnetismo es un fenómeno físico por lo que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre los otros materiales. El único imán natural conocido es el mineral llamado magnetita. Sin embargo, todos los materiales son influidos en mayor o menor forma. Por lo tanto, la presencia del campo magnético en algunos de ellos es más fácil detectar estas propiedades magnéticas como por ejemplo el níquel, el hierro o el cobalto. Magnetismo. Los materiales se dividen en grupos según su comportamiento magnético. Materiales dismagnéticos producen una magnetización que se pone al campo magnético. Materiales paramagnéticos producen una magnetización en la misma dirección que el campo magnético aplicado. Materiales ferromagnéticos. Los estrechamente relacionados materiales ferromagnéticos y materiales antiferromagnéticos pueden tener una magnetización independiente de un campo B aplicado con una relación compleja entre los otros dos campos. Superconductores, superconductor ferromagnético. Visualización del campo magnético. El campo magnético puede visualizarse mediante un conjunto de líneas de campo magnético que siguen la dirección del campo en cada punto. Las líneas pueden construirse mediante la intensidad y la dirección del campo magnético en un gran número de puntos o en cada uno del espacio. La condición de estas flechas forma un conjunto de líneas de campo magnético. Gracias. Este experimento funciona gracias al principio de la física que es el electromagnetismo. Si hacemos pasar una corriente eléctrica a través de un material conductor, generamos un campo magnético que puede interactuar con el del imán. Por la bobina circula corriente eléctrica que forma un campo magnético que interactúa con el del imán. Y esto genera una fuerza de empuje. Cuando la parte sin lijar de los imperdibles hace contacto con la corriente, no circula y se detiene el campo magnético, pero ya hay suficiente impulso para dar una vuelta completa. Este ciclo se repite una y otra vez. Si no se desactiva el campo magnético, en el momento exacto la bobina se vería atraída por el imán y no funcionaría el proyecto. Un dispositivo electromagnético que convierte energía eléctrica en energía mecánica. También se lo conoce como un dispositivo productor de torque, definiéndose el torque como una fuerza de giro o torcedura suministrada a la carga. Un motor eléctrico se basa en la repulsión continua de dos imanes,
Uno de ellos, estatar, es un imán permanente y permanece fijo. El otro es un imán de girar. Se trata de un electroimán que construimos mediante un alambre de cobre sujeto a dos imperdibles. Este proyecto tiene como objetivo comprender el funcionamiento de un motor de inducción, además de la realización de construcción del mismo. El motor de inducción de este proyecto es un motor sencillo hecho con materiales reciclados. Un motor funciona aprovechando las fuerzas de atracción y de repulsión existentes entre los polos. Aparece un torque magnético como consecuencia de las fuerzas magnéticas que surgen. Las corrientes de la espira en producción de movimiento se requiere de polos norte y polos sur magnéticos colocados de forma alternada. En el magnetismo se conoce la existencia de dos polos, polo norte y polo sur, que son las regiones donde se concentran las líneas de fuerza de un imán. Por convención, las líneas de inducción son líneas orientadas que van de polo norte magnético al polo sur magnético. Un motor de inducción magnética es una máquina que utiliza la ley de inducción de Faraday para producir movimiento a través de la producción de un torque aplicando la inducción electromagnética. Gracias.